Vamos a leer, hermanos, ahí en el libro de Nehemías, capítulo número 8, Nehemías 8. Vamos a leer versículo 1, hermanos, versículo 1 hasta el versículo número 11. Nehemías 8, del 1 al 11. ¿Estamos ahí, hermanos? Ok. Si no tiene Biblia o por alguna razón, este versículo se tiene aquí. Mire, si trae Biblia, use su Biblia. ¿Ven? Si no trae Biblia, use este o no lo encontró, bueno, ya se apoya en este, ¿verdad? Muy bien, Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 11, dice así la palabra del Señor. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, en el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, y en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matanías, Semanías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Manaías, Azum, Asbadana, Zacarías y Meshullam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Todos el 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Hermanos, en esta mañana quiero predicar un mensaje que pone en evidencia, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento. El pueblo de Dios tuvo aquí un genuino arrepentimiento, y ese arrepentimiento les trajo a sus vidas un avivamiento. El pueblo fue avivado. No hay avivamiento, hermanos, si no hay arrepentimiento. Es muy importante entender que Dios sí causa, provoca, produce avivamiento en su pueblo, pero cuando su pueblo genuinamente confiesa su pecado, ¿verdad?, se arrepiente de todo su corazón, y Dios trae preciosos tiempos en su presencia cuando el cristiano de todo corazón se arrepiente. Hermanos, muchas veces nosotros mismos, ¿verdad?, no sufrimos un verdadero arrepentimiento. Y quiero que veamos a la luz de la Biblia, ¿verdad?, lo que es y conlleva un verdadero arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, porque eres bueno, eres fiel. Y Señor, muchas veces somos confrontados con el dolor del pecado, pero en otras ocasiones queda en eso, en un dolor, mas no en un verdadero y genuino arrepentimiento. Y es la razón que estamos en una lucha constante con una sola cosa:
batallando. Señor, ayúdanos en esta mañana a tener en áreas de la vida un verdadero arrepentimiento, para que nuestro corazón se vuelva a vivificar, nuestra alma tenga esos ríos de agua viva, nuestra vida sea tan llena de ti, Señor, que desborde tu gracia, tu amor, la presencia tuya en nuestras vidas. Háblanos, mi Dios, en este tiempo. Ayúdame a ser sencillo, pero pon la autoridad de la Escritura y de tu poder para predicar tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo te lo pedimos hoy. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Algunos cristianos, hermano, confunden lo que es la conversión con el arrepentimiento. Algunos dicen, yo me convertí, ¿verdad? Pero arrepentimiento, la misma palabra lo dice, ¿verdad? La palabra original en la Biblia, que es metanoia, que significa, arrepentimiento, la palabra literalmente significa un cambio en la manera de pensar. ¿Sí? Un cambio en la manera de pensar. Conversión es fruto del arrepentimiento. ¿Qué quiero decir? Que cuando una persona genuinamente se arrepiente, cambia la dirección de su vida. Una conversión es darle la vuelta de la dirección de ir al mundo y al pecado. Cuando sufro arrepentimiento, doy la espalda al pecado, doy una conversión, doy una vuelta y me voy directamente a Dios. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Entonces, la conversión es un fruto del arrepentimiento. A mí me extrañaría que alguien diga que está profundamente arrepentido y esa vida, ese arrepentimiento no trajo a esa vida una conversión. ¿Sí me explico, hermanos? Es decir, estoy profundamente arrepentido de tal pecado, pero ¿y cuándo te diste la vuelta a ese pecado? ¿Sí estamos aquí, hermanos? ¿Y por qué sigues sobre lo mismo cuando dijiste estar arrepentido? Entonces, cuando alguien está genuinamente arrepentido, va a sufrir una conversión, va a ir rumbo al Señor, a la santidad y alejándose del pecado. Ahora vea conmigo, hermanos, en el libro de Nehemías tenemos a un pueblo que sufre un avivamiento. O sea, ellos experimentan lo que Dios hace en el corazón de un hombre de manera soberana. Dios produce en ellos un avivamiento en su corazón. Avivamiento bíblico, hermanos, fíjense bien, avivamiento bíblico no es un montón de personas cantando, saltando, Dios, esto es avivamiento. No, eso no es avivamiento. Y sacan banderas y estamos avivados. No, eso es emocional. Avivamiento bíblico es y trae como fruto una persona que ahora, con un fuego en su corazón, ama a Dios y empieza a obedecer las Escrituras. Empieza a obedecer a Dios y desea de todo su corazón que otros lo conozcan. Ese es un avivamiento genuino. ¿De qué me serviría a mí venir a la iglesia, cantar, alabar a Dios, cuando en mi corazón no hay disposición para obedecer la palabra de Dios? Entonces, un verdadero avivamiento, hermanos, traerá a la persona una determinada obediencia, pero no una obediencia gravosa o seca. Es que tengo que obedecer a Dios. No, deseo obedecer a Dios. Quiero vivir para Dios. Quiero amar a Dios con todo mi corazón. Y hermanos, ¿sabe que Dios nos ayuda a producir eso en el corazón? Porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice el libro de Filipenses. Entonces Dios produce eso en el corazón y eso está ahí, un fuego que no podemos resistir. Hubo un hombre, hermanos, que sufrió un avivamiento en medio de sus desilusiones ministeriales. Fue Jeremías. Jeremías se esforzó a servir a Dios y parece que nada salió bien. Y él, cuando se quiso olvidar de Dios, Dios de manera soberana le manda un fuego a su corazón. Dice, el cual no pudo resistir. Y él en ese momento se vuelve a Dios y vuelve a seguir predicando y sigue obedeciendo, haciendo la voluntad de Dios. Queridos hermanos, avivamiento verdadero
Sí hay una emoción en el creyente. Yo no sé usted, pero cuando cantamos algunos himnos, ¿verdad? Nos emocionamos y cantamos con ese fuego en el corazón. Pero avivamiento bíblico es mantenernos con un fervor y amor a Dios que le determinamos obedecer y darlo a conocer a otros. El avivamiento nunca es egoísta. Quiere decir que nuestro fuego es dar también a conocer a Cristo a todo el mundo, hermanos. Quiero decirles, hermano, en este libro de Nehemías ellos experimentaron un avivamiento. Fueron avivados por parte de Dios. Hicieron, ¿verdad?, la voluntad de Dios en un tiempo en su vida. Pero quiero decirle esto: el avivamiento que Dios produce en el creyente, Él lo hace de manera soberana y le pone un fuego en el corazón. No sé si usted lo ha percibido, pero a veces usted está tan fervoroso para Dios, pero no es tanto porque usted esté haciendo algo, ¿verdad?, para que esto suceda. Simplemente Dios le puso ese fuego para buscar a Dios, para amar a Dios. Déjele doy un ejemplo. Cuando usted fue salvo, cuando usted aceptó a Cristo, dígame sí o no, usted no podía explicar mucho, pero sabía que dentro de usted había un gran deseo de buscar a Dios. Había un gran deseo de congregarse, había un gran deseo de leer la Biblia, ¿verdad? Y empezamos a buscar: ¿dónde hay Biblias, pastor? ¿Dónde? Quiero leer la Biblia, quiero buscar a Dios, quiero cambiar. Dios inicia con un fuego en el corazón. Pero sí se ha percibido que después de un tiempo nos preguntamos: ¿y dónde quedó ese fuego? Y entonces le llamamos el primer amor, ¿verdad? Como el libro de Apocalipsis: ¿dónde quedó ese fuego, ese deseo, ese amor a Dios? Y ahora estoy como que no hay nada en mi corazón. Queridos hermanos, déjenme decirle, Dios arranca el fuego, pero es responsabilidad de nosotros avivarlo y mantenerlo. Por eso dice la Biblia: aviva el fuego de tu corazón. Tú avívalo. Yo pongo el fuego, tú síguele dando. Y hermanos, yo puedo tener ese deseo de nuevo creyente y ese anhelo, pero va a llegar el punto que si yo no hago lo que la Biblia dice, me voy a enfriar. ¿Está aquí, hermanos? Va a llegar el punto donde Dios me hace responsable y dice: ve, yo ya inicié ese fuego en tu corazón, pero va a ser un tiempo nomás. De ahí para adelante te toca a ti. Y entonces nos empezamos a enfriar porque dejamos o nunca emprendimos para hacer lo que Dios dice. Queridos hermanos, este pueblo tuvo un avivamiento y después de un tiempo ellos empezaron a enfriar y otra vez empezaron a retroceder. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento que trae avivamiento? Vamos a verlo. Nehemías capítulo 8 dijimos, Nehemías capítulo 8. El verdadero arrepentimiento que trae avivamiento, hermanos, sufres o tú llevas en ese arrepentimiento una verdadera humillación ante la presencia de Dios. Una verdadera humillación ante la presencia de Dios. Quiero que veas, hermano, capítulo 8, versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. ¿Qué estaba haciendo ahí Esdras? Iba a empezar a leer, ¿qué? La ley de Dios. Las escrituras, ¿verdad? La ley de Dios. Y dice el versículo 5: y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaban más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿qué, hermanos? Atónito. Bendijo entonces Esdras a Jehová. Note qué hermoso, hermanos. Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. Pero ¿qué sigue? Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. El verdadero arrepentimiento, hermanos, conlleva a los creyentes a demostrar o a demostrarse humillados ante la presencia de Dios. No hay verdadero arrepentimiento cuando el que hace el pecado se muestra orgulloso y soberbio. Cuando el que comete la falta se autojustifica. Lo vimos aquí, hermanos, con el rey Saúl, ¿verdad? Cómo se justificaba de su pecado. Hermanos, un verdadero arrepentimiento conlleva una verdadera humillación ante la presencia de Dios. Este pueblo escuchó la ley de Dios y nomás de oír la ley de Dios, sin que Esdras predicara, simplemente dieron lectura a las leyes de Dios. Al ver las leyes de Dios, ellos sabían
que estaban faltando a la palabra de Dios. Ellos sabían que no estaban haciendo como Dios les había dicho a sus padres que hicieran. Ellos se dieron cuenta que estaban en desobediencia delante de Dios. Y cuando ellos se dan cuenta de su pecado, lo primero que hacen es humillarse. Hermanos, cuando somos puestos delante de nuestro pecado, el verdadero arrepentimiento conlleva una total y absoluta humillación delante de Dios. Vea otra vez versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén y amén. Y escúcheme bien, estos amenes no son automáticos, ¿verdad? Hay congregaciones que ya nada más se dice amén, ¿verdad? Y el pastor dice, hermano, se me quemó el carro, amén. No, pues ¿cómo que amén? Ahí no queda, ¿verdad? Ahí no queda. Ya todo, amén. No. Cuando diga un amén, dígalo pensando, ¿verdad? Dígalo pensando que en verdad está de acuerdo con lo que se está predicando. Pero escúcheme bien, cuando escuchamos la palabra de Dios y la palabra de Dios funciona como un espejo y nos dice, este es tu pecado, hermanos, el verdadero arrepentimiento conlleva una verdadera humillación. El hombre ante su pecado se postra ante un Dios santo y dice, Señor, pequé contra ti. Se humilla el hombre ante un Dios santo. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Amén. Nunca, cuando usted deja en usted mismo orgullo, usted no está genuinamente arrepintiéndose, o no está sufriendo un verdadero arrepentimiento. Habrá, hermanos, una humillación delante del Señor. Quiero que entienda, vea conmigo, versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y dice, se humillaron. Aprenda, cuando el arrepentimiento es genuino, es más fácil en saber lo que fue así, que fue verdadero, cuando Dios no tuvo que, o alguna circunstancia no fue la que te tuvo que humillar. O sea, no es que hayas sido humillado, sino que tú mismo te humillaste. A veces gente se humilla por que alguna situación lo doblega y lo hace humillarse. Pero ¿qué es lo que hace humillarse al cristiano que verdaderamente se arrepiente? ¿Qué es lo que te lleva a postrarte en piso y decir, Señor, y empezar a adorar a Dios? ¿Sabes qué es? El hecho de que comprendes que has pecado contra Dios. Es esa vergüenza de decir, Señor, pequé contra ti, y te humillas delante de su presencia. Querido hermano, verdadero arrepentimiento lleva una verdadera humillación. Número 2, quiero que vea conmigo también aquí en Esdras. Por cierto, hermanos, Nehemías 8, versículo número 6, dice, se humillaron y adoraron a Jehová. ¿Sabe que la humillación siempre nos va a llevar a adoración? Adoración, escúcheme lo que es adoración. Adoración es estar en conciencia y reconocimiento de que estoy ante la presencia de un Dios santo. Amén. Entonces, adoración, hermanos, estoy en esa conciencia, me postro y empiezo a adorar a Dios, reconozco su presencia santa delante de mi vida. Ahora, una verdadera humillación. Número 2, la verdadera, hermanos, arrepentimiento nos lleva a una verdadera, nótelo bien, contrición. Una verdadera contrición. Vea conmigo Nehemías capítulo 8, versículos 9 al 11. Del 9 al 11. Dice la palabra de Dios. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová, nuestro Dios. ¿Qué dice ahí? No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Puede ver esta escena, hermanos? Todo un pueblo llorando. ¿Por qué lloraban? No porque se quemó su casa, no porque perdieron dinero, no porque pelearon. Estaban llorando porque habían ofendido a Dios. Sí. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted lloró por haber ofendido a Dios? Hermanos, el verdadero arrepentimiento trae una contrición, trae tristeza al corazón, hermano.
Si usted trata el pecado con alguien y no hay evidencia de esa contrición, de esa tristeza, algo no anda bien, hermanos. El verdadero arrepentimiento trae a la vida una tristeza. Estoy triste, estoy entristecido porque he pecado contra Dios. No se confunda, aprenda esto. Gente llora no por su pecado. Gente llora por las consecuencias del pecado. Pero no está llorando porque ha ofendido a Dios. No está quebrantado porque se siente avergonzado delante de Dios. Está llorando porque fue sorprendido en su falta. Está llorando porque ahora hay consecuencias por el pecado. Pero llorar por las consecuencias no significa necesariamente que estás arrepentido. ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Por qué? Porque ¿qué trae el pecado, hermanos? Dolor. El pecado trae dolor. Si tarde o temprano alguien practica el pecado traerá su propio dolor. Y la gente llora a veces por la consecuencia del pecado, no necesariamente por haber ofendido a Dios. ¿Quiere usted saber si está realmente arrepentido? Hubo contrición y esa contrición fue porque usted está sumamente avergonzado de haber pecado contra Dios. Le quebranta su corazón nomás de saber que usted traicionó en un buen sentido, ¿verdad? Bueno, ese no puede ver otro. Usted traicionó al que le ama, al que le perdona, al que le tiene misericordia, al que ha sido tan bueno con usted, al que usted le clamó y él le contestó, y al que le ayuda y al que le provee. Y ahora usted parece le dio la vuelta a ese Dios que ha sido tan bueno con usted. Y ahora usted está tan dolido. Está humillado por la presencia de un Dios santo. ¿Estamos ahí, hermanos? Está contristado por la presencia de un Dios bueno. Dios ha sido tan bueno. ¿Cómo yo pude ser así con Dios? ¿Por qué yo me olvidé de Dios? ¿Por qué yo no hice la voluntad de Dios? Me duele haber pecado contra Dios. Hermano, a veces vamos a llorar, pero no es porque realmente estamos dolidos de haber pecado contra Dios. Vean conmigo el libro de Lamentaciones, queridos hermanos. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 9. ¿Tiene ahí, hermanos? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra de Dios. Lamentaciones 3, 9. Perdón, hermano, estoy equivocado. Aquí está, por aquí anda. Dice el texto: laméntese el hombre en su pecado. Disculpen, hermano, lo escribí mal. Gracias. Ayuda idónea, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios. Lamentaciones 3:39. Es que hay la que hace el bosquero. No sé. Lamentaciones 3:39. ¿Lo tiene, hermanos? Sí. Viene la pregunta: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. O sea, si te vas a lamentar en algo, no te lamentes. Este pueblo, mire, había perdido sus hijos, habían perdido su paz, habían perdido el vivir reposadamente, habían perdido la fuente de sustento, habían perdido muchas cosas. Pero Dios le dice: no te lamentes en eso, lamentate en tu pecado. Si vas a llorar por algo, no llores por lo que perdiste, llora por lo que hiciste. ¿Sí está aquí, hermanos? Llora por haber ofendido a Dios. Lamentate en tu pecado. Y a veces el llorar lo vamos a las pérdidas. No, hermano, llora por haber ofendido a Dios. Salmos 51, vean lo que dice la palabra de Dios. Salmo 51. Salmo 51. Dice la escritura. Y este fruto, este salmo de David, es el fruto a un hombre realmente arrepentido. Y mire cómo guía a David su salmo, hacia cómo comienza Salmo 51:1. Dice la Biblia: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está, ¿qué, hermanos? En la conciencia, mi pecado está delante de Dios. Y el versículo 4 dice: contra ti solo he
pecado. Quiero que entienda, David mandó matar a Urías Eteo y durmió con una mujer que no era la suya, adulterio. Pero David entiende, no solo pequé contra Urías, no solo pequé contra estas personas, contra el pueblo, pero mi pecado ante todo fue contra Dios. Y eso ayuda a un verdadero arrepentimiento, hermanos. El verdadero arrepentimiento trae verdadera humillación ante un Dios santo. El verdadero arrepentimiento trae contrición ante un Dios bueno y misericordioso. Nos quebranta, ¿verdad? Vean conmigo rápidamente segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 7. Quiero que vean la contrición o la tristeza. No vamos a confundir a una tristeza que no viene de Dios. Vean conmigo segunda de Corintios capítulo 7. ¿Estamos ahí, hermanos? Versículo 9 al 11. Observe bien. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para... A ver si me logro explicar. Pablo dice, me da gusto que estén llorando. ¿Sí? Me da gusto que estén quebrantados. Pastor, ¿tú te gustas que la gente llore? Sí. ¿Pero por qué, pastor? Bueno, Pablo aclara, cuando hay un quebrantamiento y esa tristeza produjo un verdadero arrepentimiento. ¿Sí está aquí, hermanos? Dice, me gozo que Pablo está diciendo, imagínense a él como apóstol, como siervo de Dios, cuánta gente no vio en su pecado soberbia, y el hecho ya de ver que se doble la persona y que se quebrante ya es ganancia. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Porque hay gente que es confrontada con el pecado, es apabullada por el pecado, ¿verdad? Y la gente sigue con servidura y no se quebrante y no se quebrante. Y Pablo dice, me da gusto que ustedes se doblaron, lloraron por su pecado. Ahora nada más tienes que ver si llorabas por la consecuencia o por haber ofendido a Dios. Pero hermanos, un verdadero arrepentimiento trae esa tristeza. Pero es una la de Dios, la tristeza que Dios produce, ¿qué pasa, hermano? Nos guía a arrepentimiento. Vean lo que dice después. Ahora me gozo no porque hayan sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, ¿según quién? Dios. Es una tristeza que Dios trae al corazón, Dice, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay de qué arrepentirse, pero, o sea, no te arrepientas de haber llorado, porque esa tristeza te dio arrepentimiento. Lo dice adelante. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuidado con esta tristeza. Cuando yo peco, cuando usted peca y nos sentimos tristes, contristados y lloramos, pero eso no nos guía a arrepentimiento. Esa tristeza, en vez de guiar al arrepentimiento, le va a guiar a ¿qué? Fíjense bien, a muerte. ¿Sí lo ven, hermanos? A muerte. En vez de que el arrepentimiento se produzca en nosotros y haya vida, y otra vez se vuelva el gozo de la salvación, y otra vez nos levantemos y digamos, sí, Señor, he pecado, pero sé que eres bueno, me limpias con tu sangre, me levantas y me dices, hijo, sigue. Pero el arrepentimiento, que es según el mundo, nomás produce tristeza y depresión, y la gente, no, que yo no puedo seguir adelante, no, es que ya no puedo. Es que esa tristeza no viene de Dios, porque la tristeza de Dios produce arrepentimiento. La tristeza del mundo tira a la persona, la tristeza de la carne la tira, la tiene ahí, pero no ve solución, no quiere seguir adelante, no se quiere apartar. Hermano, cuidado con esa tristeza, es muy destructiva. Hay gente que llora y entra en estados depresivos después de su pecado. ¿Están aquí, hermanos? Y no logra levantarse. ¿Por qué? Porque esa tristeza no fue según Dios. Es una tristeza que sume a la persona en una soledad y no ve oportunidad de restauración, y escucha que Cristo limpia el pecado, no lo acepta y sigue sumida en la tristeza de haber hecho algo malo y no logra levantarse. Hay gente que tiene una tristeza tan dura por su pecado que acaban muchas veces suicidándose. Es que esto ya no tiene solución, mejor me doy un tiro, mejor se acabó. Es que no te quieres arrepentir según Dios.
Es que no quieres contristarte por lo correcto, contrístate por haber ofendido a Dios, no por las consecuencias que sufres. Cuando uno se contrista según Dios, esa tristeza viene y, hermanos, vendrá un verdadero arrepentimiento. Cuando es tristeza según el mundo, seguiremos sumidos en una tristeza que nos va a terminar matando. Dice el versículo 11, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué pasó después? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Verdadero arrepentimiento causa una diligencia. No, Señor, ya no más al pecado. Te quiero amar, te quiero seguir con todo mi corazón. Y diligentemente tenemos celo por lo correcto. Diligentemente nos levantamos para seguir a Cristo. Hermanos, si hay perdón, hay de qué gozarse, como lo vimos la semana pasada. Hay paz en el corazón, vuelve el gozo a nuestro corazón. Miren, hermanos, a veces estamos pensando mucho en nuestro pecado y qué va a pensar la gente. Mira, la gente es condenatoria, la gente no sabe tratar pecado, pero mi Dios sí sabe tratar pecado. Él perdona de verdad, hermanos. Él borra nuestras rebeliones. A veces lo que nos tiene sumidos es el qué dirán. Olvídate del qué dirán. Si estás bien con Dios, vas a estar adelante, hermano. Mira, hermano, una vez en el Instituto Bíblico tuve una experiencia donde, ya voy a confesar mis pecados, pongan atención. Y es cuando ponen atención. Estuve en el Instituto Bíblico y, voy a ser honesto, había unos estudiantes que envidiaban a su servidor porque estaba yo bien guapo. Estaba así. Hermanos, de verdad me envidiaban, yo no sé por qué. Y teníamos los viernes, teníamos una liga deportiva en el Instituto Bíblico. Jugábamos, hicimos equipos, ¿sí? Hicimos equipos y nos jugábamos básquetbol, y el otro viernes fútbol, y el otro viernes voleibol, ¿verdad? Y había una liga y íbamos sumando puntos, ¿verdad? Y bueno, estábamos jugando. Ese día tocó básquetbol, que no es lo mío. Sí se nota, ¿no? Está muy lejos el aro. Y dije, bueno, estábamos jugando y de repente, pues, unos empujoncitos, ¿verdad? Por ahí. Y las faltas que hay en los deportes, normal, ¿verdad? Y si no te gusta eso, pues, juega las canicas, ¿verdad? Pero estábamos jugando y golpeando y queriendo ganar, pues, todo el mundo. Pero ahí estaban algunos rivales, ¿verdad? Afuera, y luego un muchacho me empujó y me tiró así feo. Y entonces otros afuera empezaron a reír y usted sabe, la carne ganó, ¿verdad? Nos molestamos, ese día nos amenazamos, no llegamos a los golpes, pero todo el mundo se empujó, se dijo de cosas muy feas. Muchachos que normalmente estábamos unidos, algunos se fueron a uno los echaban así, no te pelees, y el otro iba siguiendo, inclusive a uno hasta un tenedor le aventó y le pegó aquí, le abrió, ¿verdad? Lo bueno que no había cuchillos, gracias a Dios, era un tenedor, y así estuvo encarnizado esa noche. En el colegio bíblico nosotros le llamamos aquella noche la noche donde Satanás reina, así le llamamos aquella noche, porque reconocimos haber estado mal. Después, hermano, yo, pues no voy a decir todo lo que hice, pero me molesté con un hermano y con el que me empujó, pues, ¿verdad? Y lo ofendí, le dije de cosas, y terminamos peleados. Y luego, hermanos, yo me fui ahí afuera de las instalaciones del instituto, a una cuadra nomás. Me acuerdo que me sentí bien mal, hermano, pero por la situación, y luego ya hablé con Dios y me sentí mal por haber ofendido a Dios y me arrepentí de verdad, hermanos, de verdad, Dios sabe que sí. Al otro día nos fuimos a dormir. Los muchachos pensaron, esto acabó mal. Pero esa noche yo pedí perdón a Dios y fui a buscar a ese muchacho con el cual tuve la discusión. Y estaba roncando. Fui a despertar y ¿sabes qué? Perdóname de todo corazón. Yo ofendí a Dios y te ofendí a ti. Y él se levantó y me dijo, ¿sabes qué? Sí, cierto, yo también. Perdóname, discúlpeme. Estábamos los dos llorando. Y nos fuimos, nos hincamos a orar juntos y pusimos la mano uno arriba del otro, así hincados, lloramos y lloramos. Y nos levantamos y ¿sabes qué? Qué bueno es estar bien el uno con el otro. Estamos bien con Dios. Pero esta situación nadie la vio. Todo el mundo se fue a dormir diciendo, estos mañana en el desayuno se van a agarrar. Al otro día nos levantamos, hay un comedor, ¿verdad? Donde todos los estudiantes van.
Y ahí todos observando callados. Y él y yo entramos platicando, se quedaban viendo. Y ya saben, la gente le encanta. Ya estábamos los dos y nos sentamos a la misma mesa, ¿verdad? Y luego el director bueno, no el director del colegio, pero alguien encargado del comedor, si nosotros acostumbramos a cantar un himno antes de comer. Y ese día, él burlándose, él dijo, vamos a cantar, estoy bien con mi Dios, sabiendo lo que había pasado. Hermano, la gente es dura. La gente es muy dura para juzgar el pecado. Cuando digo la gente, estoy hablando todos nosotros, somos muy duros. Pero hay gente que no sabe lo que ocurrió. Ellos ni sabían que había ocurrido aquella noche. Después de, arreglamos con Dios, estamos bien el uno con el otro y nos presentamos al comedor. Y ellos están juzgando y luego, al terminar de cantar, le pidieron a ese joven que había peleado conmigo, ora tú por dar gracias por los alimentos. Él oró por los alimentos. Y después de que él oró, algunos se rieron y volvieron a orar, porque en esa oración no vale. ¿Sí? Y volvieron a orar. Y hermanos, nos sentamos a comer. Mire, él y yo estábamos bien, porque nos pusimos bien con Dios. Y una vez estando bien con Dios, te puedes poner bien con los demás. Amén. Y nos pusimos bien, pero la gente es muy dura. ¿Sí me explico, hermanos? Si usted nomás se va a poner en la vida a pensar qué dirán los demás, se va a atormentar. Al hombre nunca le vamos a agradar, hermanos. A la medida del hombre nunca la vamos a llenar. Y la gente no sabe lo que pasa entre usted y Dios. Hay gente que dice, ¿y por qué esa persona? Hermano, porque fue ante Dios, le pidió perdón y Dios le perdonó. Por eso sigue adelante. Yo me imagino mucha gente como el apóstol Pedro, que había llegado al Señor y luego lo vieron en Pentecostés predicando. Ahí había unos, está predicando. Así fue el que llegó al Señor 3 veces. ¿Y por qué Dios le dio el púlpito? Jesús le dio el púlpito para predicar en Pentecostés. No, él no debe estar predicando. Tú no sabes lo que Dios hace en el corazón de la gente. Tú no sabes cuando Él perdona y cuando Él limpia. Es en serio, Él limpia. Hermano, vamos a tener una verdadera contrición, pero esa verdadera contrición nos debe llevar a un arrepentimiento. Que sea una tristeza no por lo que va a decir la gente, sino por haber ofendido a Dios. Y Dios hace la obra, hermanos. Déjame entrar a la parte final. Verdadero arrepentimiento, dije, una verdadera verdadero arrepentimiento, una verdadera ¿cómo? Contrición, tristeza. Y número 3, una verdadera confesión. Nota esto, hermano, porque mucha gente no sabe confesar pecado. Es que ya confesé mi pecado. La confesión va nutrida de humillación, ¿sí? Y de tristeza. ¿Sí lo ven aquí, hermanos? La confesión ya lleva tristeza y lleva humillación. Hay gente que confiesa en su pecado como, Señor, perdóname mis pecados. Niega eso, hermano. Señor, perdónanos todos nuestros pecados que hayamos cometido. Hasta dicen así, pescado, ni pueden decir bien pecado. Todos nuestros pecados, ¿qué le pasa? Todos los pescados que nos hemos comido. Hermano, debemos nosotros, la confesión no puede ser fría, hermano. ¿Sí me explico? Señor, perdóname, pues pequé. No puede ser así. Verdadera confesión de alguien verdaderamente arrepentido conlleva humillación, conlleva contrición, hay tristeza y uno habla con Dios. Ahora, ¿qué debo decir cuando confieso mi pecado? El verdadero arrepentimiento que trae avivamiento trae una verdadera confesión. ¿Cómo es esto, pastor? Miren, hermanos, la confesión primeramente se le hace a Dios. ¿Vamos ahí, hermanos? Se le hace a Dios. ¿Sabe que uno de los errores de Judas, el que traicionó al Señor, es que confesó su pecado? ¿Pero sabe quién se lo confesó? A los sacerdotes. Y tiró las monedas. Arrepentido, dice la Biblia. Pero ese no era un verdadero arrepentimiento. Él confesó a los sacerdotes. Yo pequé. No. Judas tenía que haber ido con el Señor y decir, Señor, pequé contra ti. La confesión, hermanos, escúcheme bien, aprenda esto para cuando confiese su pecado, lo haga de una manera bíblica, de una manera correcta ante los ojos de Dios. Confesar, ya lo he dicho aquí, no es informar a Dios sobre mi pecado. Dios ya lo sabe. Es que voy a informar a Dios que pequé. No, Dios sabe todas las cosas, ¿ok? Él te vio pecar. Cuando vamos a confesar pecado, hermanos, es decirle, Dios, estoy de acuerdo contigo
en que he pecado. Y mi pecado es, y di el pecado que has cometido. ¿Sí? Confesar pecado es decir, Dios, estoy de acuerdo, pequé contra ti. Estoy de acuerdo contigo, yo he pecado. ¿Sí estamos aquí, hermanos? He pecado, Señor. Y mi pecado, ¿verdad? Y mi pecado es contra ti. He pecado y mi pecado se llama, y llámele su nombre de su pecado. Dios, pues te pido perdón por si he pecado. No haga eso. Seguro he pecado. Pero ir a Dios y decirle, Señor, he pecado porque, y dígale directamente el pecado que cometí. ¿Qué fue? Señor, fui un egoísta. Señor, perdóname. ¿Sí está aquí, hermanos? Y Señor, la verdad, perdóname, porque fui duro con mi esposa. Señor, perdóname. Fue adulterio, Señor. Tú tienes razón. Yo pequé contra ti. Fue inmoralidad, fue fornicación, Señor. Señor, yo robé, yo no fui íntegro en ese asunto. Señor, perdóname. Yo he tenido malos pensamientos. Se llama lascivia, Señor. Si tengo lascivia en mi corazón, dígale el pecado por nombre. Dígale que usted está de acuerdo que eso es pecado. ¿Vamos aquí, hermanos? Ellos, hermano, aquí en el libro, vamos al libro de Nehemías, empezaron a confesar su pecado. Y vea capítulo 9. Yo te voy a preguntar, ¿cuánto tiempo te toma a ti confesar tu pecado? Ok, mire cómo lo hizo este pueblo. Nehemías 9, 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y sus iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron. La cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron a Jehová Dios. Les tomó tiempecito, ¿no? Hermano, una verdadera confesión yo no la miro nomás, Señor, perdóname, amén. No. Estás humillado, estás contristado, hablando con Dios, Señor, yo pequé contra ti. Ya estás tratando con Dios tu pecado, con cuidado. ¿Sí me explico, hermanos? Ahí se lo confiesas al Señor, y ahí, hermanos, ellos tomaron el tiempo necesario para tratar con su pecado y decirle a Dios que estaban pecando contra Él. Verdadera confesión, ¿sabes qué dice? Aprende el texto. No solamente he pecado, Señor, y estoy realmente arrepentido, Señor. El castigo que tú quieras tener sobre mí es justo. Si tú me quieres disciplinar, si tú me quieres castigar, si tú quieres poner tu mano sobre mí por mi falta, me vas a disciplinar, Señor, hazlo, porque lo merezco. Es bien raro, hermano, encontrar a alguien que diga que se está arrepintiendo, pero no acepte el castigo o la disciplina que se le trae. No, es que, no, espérame, si realmente estás humillado, estás en una posición que dices, tienen razón, eso es lo que merezco. ¿Sí está aquí, hermanos? Recuerda cuando Caín mató a Abel, y luego Dios viene con Caín y le pone una marca, una señal, y lo castiga, y Caín se enojó. Si el castigo o la disciplina que se aplica sobre el ofensor, sobre el pecador, le hace enojar, ahí no hay arrepentimiento. ¿Sí está aquí, hermanos? No hay arrepentimiento, porque el que pecó no tiene armas, no tiene argumentos para defenderse, solo tiene que Dios es su abogado, Cristo es su abogado, todo lo que tiene, pero él asume las consecuencias. ¿Sabes qué? Está bien, eso es lo que yo merezco. Le ayudo con una declaración en la Biblia. Lo dijo el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresa a su padre, cayendo en cuentas de que había estado mal, llegó y vio a su padre, y cuando iba camino a su padre, iba pensando lo que le iba a decir, ¿recuerdan? O sea, él va preparado para el perdón. Y él dice, le iba hablando y dijo, yo he pecado contra mi padre, le diré que me haga como uno de sus jornaleros. Y él dijo, ni siquiera soy digno de ser llamado su hijo. Este hombre iba dispuesto a ver a su padre y decirle, papá, ya no me llames ni hijo, ni merezco, tú eres tan bueno conmigo, pero además, papá, hazme un jornalero, trátame como un pródigo, y lo abraza, y hermanos, lo perdona, y hace una fiesta. ¿Por qué hay fiesta por un pecador? Sí,
Porque Dios hace fiesta cuando ese pecador se arrepiente de verdad. Y Dios lo recibe y lo abraza y lo limpia y dice, vamos a gozarnos. El pecado sin arrepentimiento trae muerte. El pecado con arrepentimiento trae fiesta. Hay gozo en el cielo. ¿No dice la Biblia que hay gozo en el cielo por un qué? Pecador que se... Siempre que hay verdadero arrepentimiento, hay fiesta en el cielo, hermanos. Dios se goza cuando un verdadero hijo de Dios se quebranta, se humilla y le confiesa su pecado a Dios con la cerviz doblada, postrado en el piso. Señor, soy digno de cualquier castigo. Es ahí que Dios extiende su misericordia. Es ahí que Dios es amplio en perdonar. Es ahí que la sangre de Cristo se aplica sobre ese pecador y Él limpia de todo pecado. Y es entonces, hermano, la última evidencia del arrepentimiento. Voy a tratar una esta noche. No vayan a perder. Esa no la voy a predicar ahorita. Pero capítulo 9 de Nehemías y terminamos, versículo 38. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Dice la Biblia, a causa pues de todo esto es su pecado, el haberle fallado a Dios, el perdón de Dios, y dice, a causa de todo esto nosotros hacemos, ¿qué, hermano? Fiel promesa. Y la que, hermanos, escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Qué escribieron? ¿Qué firmaron ellos? Un compromiso de andar en obediencia. Ellos escribieron un compromiso de hacer lo correcto. Y bien, hermanos, ellos hicieron lo malo y ellos ahora dicen, ¿sabes qué, Señor? Vamos a hacer lo que es correcto delante de ti. Vamos a empezar a hacer lo que hemos dejado de hacer. ¿Qué había dejado de hacer este pueblo? No diezmaba. Este pueblo había descuidado a los levitas. Este pueblo había descuidado la adoración y la alabanza a Dios. El templo estaba descuidado. Habían descuidado traer sus ofrendas. No andaban. Sus hijos se habían apartado del camino de Dios. Y habían hecho un montón de cosas y se habían casado con mujeres extranjeras, la cual la ley les prohibía, ¿verdad? Y entonces habían tenido un desorden en su vida. Y ellos dicen, ahora públicamente vamos a firmar un compromiso con Dios. Mira, hermano, cuando estás verdaderamente arrepentido, tú haces un compromiso con Dios. Y haz un compromiso con los que ofendes y contigo mismo, con Dios, de que vas a ser fiel a tu Dios. Querido hermano, verdadero arrepentimiento trae un verdadero avivamiento. ¿Sabe qué pasa con la persona que no confiesa su pecado? Se empieza a secar, dicen los salmos. Empieza a haber una sequedad y una sequedad. Espérame, ¿estás arrepentido? Si hubo un verdadero arrepentimiento, el Señor te regresa el gozo de la salvación. Te da la paz de su perdón. ¿Por qué sigues? Y la gente sigue triste, y la gente no se levanta, y la gente sigue así. Oh, hermanos, cuidado. Porque esa persona seguramente no ha sufrido un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento trae un verdadero perdón que levanta al pecador y le dice otra vez, adelante. Y siguen haciendo la voluntad de Dios. Queridos hermanos, ¿quieres un avivamiento? ¿Que hay algo en tu vida que te está secando? Hermano, necesitas tener un verdadero arrepentimiento. Y por favor, hermanos, termino. Si usted está aquí sentado diciendo, ¿de qué me podré arrepentir? Ay, hermano, una de dos. O eres Cristo en la tierra, que ya vino otra vez, o definitivamente no has hecho una examinación de tu vida. Hay un salmo que dice, examíname, oh Dios, examíname, Señor. Es que no tengo que arrepentirme. Lo mínimo que podría hacer este día es venir a Dios y decirle, Señor, examíname, muéstrame cuál es la cosa en mi vida que yo tengo que arrepentir. Siempre pensamos, escúchame bien, voy a terminar, siempre pensamos en pecados escandalosos. No he adulterado, no he robado, no he matado, no he secuestrado, no. Esos sentimientos que a veces tenemos también es pecado. Es envidia. ¿Sabe que el chisme es pecado? Juzgar a otros. ¿Te acuerdas que juzgaste a la gente? Eso no es pecado. Yo soy recto ante Dios, sí, pero bien juicioso. Pero es que no me emborracho, sí, pero tu lengua es pesada.
Oh, celos, envidia, contiendas, todas esas obras de la carne, lascivia, malos pensamientos también es pecado, hermanos. No esperes un pecado escandaloso para ir a Dios y Señor, perdóname. Aún esas cosas que tú ves pequeñas a tus ojos, incredulidad, hermanos. No creerle a Dios es pecado. No leer la Biblia es pecado. Tú ni por aquí, ¿verdad? No, yo estoy bien. Ni has abierto la Biblia. Le vas a hacer como lo van a hacer en el drama. El drama de los jóvenes. Alguien va a hacer la Biblia así. ¿Lees tu Biblia? Sí, aquí está. ¿Cómo le haces? No orar es pecado. Algunos de ustedes que tienen tiempo de conocer a Dios, ganar almas. No ganar almas es pecado. ¿En cuál pecado está hablando el pastor? Hermanos, el avivamiento va a venir cuando tenemos un verdadero arrepentimiento. Vamos a orar.